Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Y hoy venimos a hablar acerca de las diferentes adversidades que nos podamos encontrar en nuestro día a día y cómo realmente darle un sentido a todo aquello que sabes hacer y sobre todo hacer de tu propia marca personal esa creación de diferentes habilidades las cuales puedas monetizar a la larga, las cuales le puedan dar un sentido a aquello que has venido a hacer a tu vida, que todo esto tenga un sentido claro y un blueprint, una clara dirección, un claro camino, el cual puedas llegar a tomar para así poder dedicarte a lo que realmente te gusta. Y es que para poder realmente dedicarte a algo que te gusta o algo que te apasiona como tal, lo primero de todo es entender que hemos de saber qué es lo que queremos hacer en nuestra vida. Y es que si entendemos que nacemos ya con diferentes patrones de vida como tal en nuestra mente, ya nacemos escuchando a nuestros padres de inicio en la niñez, nacemos escuchando a las demás personas en la escuela, a profesores, a alumnos, a amigos, los cuales van a modificar o van a marcar ese sistema de creencias que a la larga va a ser nuestro sistema de creencias normal, nuestro sistema de creencias personal, pero que en el momento en el que surjan dudas en la vida o en el momento en el que surjan preguntas acerca de en qué consiste todo esto de la vida como tal, acerca de a qué necesito dedicarme, qué es lo que me gusta, etcétera, todo esto nos hará reflexionar acerca de nosotros mismos y a partir de aquí saldrán esos valores, esas habilidades o esas actitudes que tenemos que nos diferencian de los demás, las cuales pues nos pueden llevar al mercado de una u otra manera a diferenciarnos de todos los demás. Y es que hemos de llegar a entender que uno de los problemas como tal es que muchas veces no se sabe a qué dirección dirigirse. Y lo que hemos de hacer es aislarnos en ese sentido para realmente descubrir quiénes somos. Y el hecho de aislarnos no significa que nos alejemos de nuestro entorno más cercano, siempre y cuando aporte, siempre y cuando seas sincero contigo mismo y te preguntes si realmente el entorno que tienes a día de hoy te aporta algo o si simplemente te hace restar, simplemente te mantiene en un punto en el cual no sientes ningún tipo de avance y tu vida pasa año tras año. Debemos entender que el hecho de empezar a preguntarnos y a cuestionarnos diferentes cosas, el hecho de aislarnos como tal, es simplemente esa acción que necesitamos nosotros de nuestro propio tiempo para hacernos diferentes preguntas y cuestionarnos acerca de qué es lo que queremos como tal. Por lo tanto, entenderemos y llegaremos al punto en el que llegaremos a preguntarnos todo esto a solas y por lo tanto el hecho de estar aislado, entre comillas, en ese sentido, pues el hecho de estar aislados nos hará que hagamos esos ejercicios para saber cuáles son nuestras habilidades como tal. Y es que muchas veces no sabemos a qué dirigirnos como tal. ¿Por qué? Porque la gente se preocupa en el tener, se preocupa en aquello que les va a dar de comer por el resto de su vida, en aquella habilidad o en aquel oficio el cual les dé un salario seguro, que sea medianamente bueno y que sobre todo les quite de ciertas preocupaciones a nivel monetario, pero la clave aquí es centrarnos en el ser, centrarnos en quién realmente somos y qué es lo que podemos llegar a aportar al mundo. Si realmente hacemos un estudio exhaustivo acerca de las habilidades que tenemos como tal, nos daremos cuenta que quizás somos buenos comunicadores, somos buenos en ventas, sabemos conectar con la gente o quizá pues necesitamos estar más en un trabajo de casa que sea con un ordenador y que simplemente pues no nos relacione con personas como tal. Por lo tanto, hemos de llegar a entender que hay diferentes parámetros los cuales pues a día de hoy llegaron para quedarse, ¿no? Uno de ellos son las redes sociales. Las redes sociales como tal al final lo que va a hacer va a ser ayudarte a globalizarte internacionalmente y que llegues a mucha más gente que la que ya llegas ahora mismo. Y sobre todo el hecho de estudiar esas habilidades que tú tengas van a marcar tu propia persona para que el día de mañana puedas dedicarte a aquello que te gusta. Y si nos centramos en el ser, nos centraremos en qué tipo de persona somos. Para realmente llegar a convertirnos en aquella persona que admiramos o queremos o respetamos como tal, hemos de llegar a entender que podemos cambiar esos patrones de creencias, esos patrones de pensamiento con los cuales
muchas veces nos hemos encontrado en diferentes situaciones en las cuales muchas personas a nuestro alrededor nos han dicho nosotros somos así y no podemos cambiar absolutamente nada. Por lo tanto, entenderemos aquí que el nivel de grado de inmadurez y el nivel de grado de comprensión es algo bajo. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que, al igual que yo, por ejemplo, ahora mismo estoy dejando el peinado más largo, también lo puedo tener más corto. Por lo tanto, este pequeño ejemplo es para que realmente te des cuenta que podemos modificar diferentes patrones los cuales nos acerquen a nuestra mejor versión, nos acerquen a otro tipo de persona la cual nosotras admiramos. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que hay muchas situaciones en la vida con las cuales ese sistema de creencias es modificable. ¿Cómo puedes modificar ese patrón de pensamiento con el cual has crecido y te has sido instalado desde pequeño? Con la acción continuada de una misma acción o de unas mismas palabras, las cuales te vayas recordando a base de trabajo. Sí, tienes que hacerte el tonto y tienes que volver a repetirte una y otra vez hasta que se te grabe en el subconsciente y en la supraconsciencia tus nuevos patrones de pensamiento. O dos, a causa de un dolor. Y es que muchas veces el ser humano, muchas veces o casi siempre, se mueve más por dolor que por placer. Por lo tanto, hemos de llegar a entender que a través de un dolor que suframos, nuestro sistema inmune o nuestro sistema emocional se va a ver sobre todo alterado. Por lo tanto, el hecho de sufrir alguna situación como tal dolorosa, ya pueda ser una ruptura, ya pueda ser una muerte cercana, ya puede ser alguna actividad negativa como tal, pues nos va a hacer movernos a llegar a esa situación de pensamiento en el cual queramos poner los puntos sobre las íes y sobre todo las raíces las cuales hagan que crezcamos y que nos lleven a otro punto en nuestra vida. Y es que muchas veces los grandes cambios han venido a partir de sufrir ciertos dolores. Por ejemplo, Grant Cardone no hizo ningún cambio en su vida hasta que le apuntaron con una pistola en la cabeza. A partir de ahí decidió hacer un gran cambio en la vida y hoy en día es uno de los grandes mentores que existen de habla americana en el mundo. Así muchísimos casos más, y es que si realmente nos fijamos en aquellas personas que admiramos, veremos que a partir de ciertas situaciones dolorosas, en la gran mayoría, como siempre hay excepciones, nos habremos fijado que han habido esos grandes cambios a su nivel personal, en ese nivel de vida y estilo de vida que tienen, han habido esos cambios a través de dolores, a través de haber vivido ciertas experiencias las cuales pues han sentido que tenían que cambiar algo por lo que han sentido o por lo que han sufrido a partir de esto. Por lo tanto, hemos de llegar a entender que ese sistema de creencias es modificable, sí se puede llegar a modificar como tal a través de este dolor o, como comentábamos, con la acción continuada de una misma información. Y es que si recordamos una de las grandes frases célebres de Napoleón Hill, muchas veces en el libro de Piense y hágase rico se habla acerca del pensamiento como tal. Esa creencia que al final, esa base de creencias surgen nuestros propios pensamientos, de esos pensamientos surge la acción para querer realizar, acción para querer llegar a un resultado como tal. Por lo tanto, muchas veces ese sistema de creencias como tal, al final, es ese patrón de pensamiento automático. Y hemos de llegar a pensar que para cambiar todo esto y para modificar todo esto como tal a nivel automático, hemos de llegar a preguntarnos en qué es lo que estamos pensando cuando no estamos pensando en nada. Por lo tanto, el hecho de hacernos esta pregunta va a hacer que nuestro sistema de creencias y sobre todo nuestra supraconsciencia y el subconsciente se vaya modificando a través de la acción continuada de una información. Y es que si partimos de la base y de la fórmula de que del pensamiento nace la emoción, de la emoción nace la acción y de la acción surge el resultado, podremos llegar a entender a qué puntos podemos llegar a atacar para así obtener diferentes cambios para que nuestra vida coja otro sentido o dé ese giro 180 grados. Y es que ya lo decía Albert Einstein, si quieres cambios verdaderos, camina distinto. Por lo tanto, al final hemos de llegar a entender que los propios cambios sí se pueden dar, pero sobre todo van a ser a través de un trabajo arduo. ¿Cómo puedes cambiar tu propia realidad a día de hoy? Tu propia realidad la vas a poder cambiar en diferentes puntos, porque tenemos al final diferentes estados en nuestra persona. Ya puede ser el estado físico, el espiritual, el mental o el emocional.
Por lo tanto, si quieres diferentes cambios los cuales se quieran dar en un corto plazo, céntrate en tu físico, céntrate en el físico y en querer cambiarlo como tal. Muchas personas con sobrepeso al final encuentran en el deporte un estilo de vida muy saludable y que sobre todo les cambian esos paradigmas y creencias que siempre han tenido. Porque al final hemos de llegar a entender que la creencia que pueda tener una persona con sobrepeso es que al final se va a regir en diferentes comidas, ya sean poco saludables, refinadas o a base de azúcares, y que por lo tanto se van a identificar con esas personas más sedentarias las cuales hagan menos deporte. A partir de aquí, cuando tú haces ese cambio, cuando pasas de estar en sobrepeso a estar en tu peso actual, en tu peso de mayor forma y en tu peso aceptable, pues al final todo esto lo que hace es que tú mismo estés cambiando tu propia realidad. ¿Cómo estás cambiando tu propia realidad? A través del estado físico. ¿Cómo cambias ese estado físico? Viéndote en el espejo de otra manera que ya no te veías. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Pues que la gran mayoría de personas se han dejado de identificar, o que te puedo recomendar yo a ti también, que te dejes de identificar como tal con la persona que tiene sobrepeso. Cuando tú te dejas de identificar con esa persona que tiene sobrepeso como tal, te olvidas de todo lo que come, te olvidas de esos mal hábitos y empiezas a hacer más deporte, actualmente y sobre todo a raíz de todo esto que ves, automáticamente cambiarás tu ser para, con base de fuerza de voluntad y disciplina, porque nadie dijo que fuera fácil, pues dejarás de identificarte con esos alimentos que sabes que al fin y al cabo son placenteros, que al final todo esto es más por placer instantáneo con el cual nos salimos muchas veces de esa propia disciplina como tal que tenemos en nosotros mismos. Sobre todo esto va a hacer que tu realidad cambie automáticamente. Así que si llegamos a entender todos estos patrones para poder hacer un cambio como tal, empezamos a comer mejor y empezamos a hacer más deporte, veremos cómo a nivel físico todo cambia en un proceso mucho más rápido que quizá no tanto el emocional. Quizá el emocional debemos tocar diferentes sentimientos con los cuales podemos reaccionar a según qué ocasión. Y es que debemos entender que en el punto más emocional nuestro, al final lo que está ocurriendo aquí es que no podemos tener ningún tipo de control acerca de situaciones externas, acerca de qué es lo que nos pasa en el día a día. Lo único que tenemos control a partir de aquí es que realmente tengamos ese control de nuestro control de la reacción. Podemos controlar qué es lo que sentimos, podemos controlar cuál es la reacción ante una situación, pero no podemos controlar que salgamos de casa, pisemos una mierda o se nos caiga un piano encima, como le pasaba a George Clooney en El anuncio del café. Por lo tanto, hemos de entender que ese nivel de reacción que podemos tener ante una situación es lo único que tú puedes controlar. Porque al final nos han catalogado siempre de que hay noticias buenas y hay noticias malas. Pero la gran realidad de todo esto es que al final todas dos son noticia como tal. Por lo tanto, puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Pero el hecho de haber nacido ya con esa creencia de catalogar algo como bueno o como malo, va a hacer que automáticamente tú mismo lo hagas. Por lo tanto, entiende que una noticia como tal, ya sea mala o negativa, es una noticia simplemente. Así que controla esa reacción que tienes ante una situación y verás cómo todo va a ir mejorando en tu vida y vas a ir transformando cosas más negativas a cosas más positivas. Luego, en el ámbito espiritual como tal, sí que es verdad que necesitas más tiempo de trabajo, quizá más lectura de libros, quizá rodearte de otro tipo de entorno en el cual te enseñe y sobre todo te haga cuestionarte a nivel de pensamiento. ¿Cómo me ha ayudado a mí el ámbito más espiritual en mi persona? Preguntándome por qué estaba pensando ciertas cosas y yendo más allá. Preguntándome qué es lo que venía a hacer a este mundo, qué son los sentimientos, qué son las emociones y que sobre todo a base de libros y a base de escucha de personas que conocen mucho más el ámbito que yo, pues he ido relacionando diferentes cosas que a base con trabajo, que a base de acción y que a base de disciplina pues han ido materializando y cambiando esos patrones de pensamiento en los cuales quizá vivía la vida de una manera algo más negativa anteriormente o más de cosas más efímeras como tal, cosas más de voy a buscar el placer en salir de fiesta el fin de semana, voy a buscar el placer en
no hacer nada el domingo, quizá todo esto ha ido cambiando a base de un trabajo que ha modificado esos patrones de pensamientos míos, personales como tal, y por lo tanto, a base de ese trabajo, pues ha ido transformando sobre todo mi nivel mental y ha reformateado un poco en ese sentido la mente como tal. Y si todo esto me ayudó a reformatear la mente como tal, pues entramos a ese último punto que es el estado mental. Y ese estado mental se va reformateando a través de esa acción continuada de una misma palabra como tal o de unos mismos pensamientos y a través de ese dolor que realmente puede ir cambiando también ese nivel mental y sobre todo entender que a base de trabajo, a base de comprensión, todo esto puede darse a la larga. Así que nada, aquí te dejo un blueprint de pequeños cambios que puedes hacer para cambiar tu vida hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, recordad que me podéis encontrar más abajo en redes sociales y como siempre nos vemos en diferentes vídeos. ¡Chao!